He entrado en este gran bosque, atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La vegetación está envuelta en oscuridad y confusión. Los depredadores y los reptiles son la avaricia. Las pertenencias son escollos en el suelo. Y la rabia y el deseo son bandidos que merodean los caminos. Pero no hay nada que nos separe de este bosque. Y no hay nada que se le pueda comparar, porque no hay nada aparte de él. Está aquí mismo. No hay nada que sea más pequeño que este bosque y no hay nada que le exceda. No hay nada más miserable que este bosque, ni nada que alcance la felicidad que puede producir. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece y otro bosque precioso aparece en su lugar. Saludos a Nara y Narayana, el diálogo eterno en el centro del universo. Y saludos a Sarasvati, la palabra sagrada. Sus templos acogen estas historias. Y saludos a los bardos originales que recitaron todas estas historias en el bosque de Naimisha, en el bosque del instante, al inicio de esta era nuestra, que dicen que es la era de la confusión, cuando nadie sabe del todo lo que tiene que hacer. Pero estas historias nos recuerdan las eras anteriores. Así que vamos a entrar en las historias para hacer lo mejor posible para poder rememorar esto que al final no deja de formar parte de nosotros. Y hoy en este episodio vamos a llegar por fin a lo que nos estábamos acercando los episodios anteriores. Estas narraciones forman parte de una gran historia que se llama Ramayana, que se podría traducir como la vía de Rama. Es la historia de Sita y Rama, que son una pareja de humanos, pero con un nacimiento trascendental, que han nacido con una misión, nacieron con una misión determinada, eh, cada uno en un reino distinto. Sita es una princesa, Rama es un príncipe. Al final de la adolescencia se conocieron de una manera muy especial y una vez se encontraron, salieron de viaje hacia el reino de Rama para casarse allí. Y en el camino se encontraron con Parashurama, el Rama del hacha, que es un avatar anterior a ellos. Y en ese momento empezamos a narrar todos los episodios anteriores a este, básicamente desde el primero de este podcast, que narran los avatares anteriores. ¿Qué es un avatar? Un avatar es un nacimiento divino. Los distintos avatares que han habido, que cada uno de maneras distintas viene a cumplir una función que, más allá de las formas y las palabras, es de alguna manera la misma, que se repite de distintas maneras. Ya lo estoy repitiendo, pero esto va de repetición, no va de novedad, sino de repetir algo que en el fondo sabemos. Repetir de diferentes maneras poéticas. Y llegamos a Parasurama, el Rama del hacha. Cuando Rama
que es el siguiente avatar a Parashurama. Los avatares van naciendo en orden, uno detrás de otro. Hay cosas que las dejo así. Si hay preguntas, podéis ver escuchar los episodios anteriores porque ahí fuimos repitiendo todos los detalles sobre los avatares. Los avatares son un renacimiento lineal a lo largo de la historia, que la historia es cíclica, pero el nacimiento de los avatares no, es uno detrás de otro van renaciendo, son renacimientos de una misma divinidad, de esto que se le puede llamar Narayana o se le puede llamar Vishnu, porque lo permea todo, que va renaciendo en formas distintas para sostener un equilibrio en el mundo. Y el sexto nacimiento es el de Parashurama, que es uno antes del séptimo, que es el de Rama y Sita, que su historia es la historia del Ramayana. Y cuando en el Ramayana, Parashurama se encuentra con Rama. Y cuando se encuentran, cuando Rama está volviendo hacia su reino, todo el horizonte, el cielo, se cubre de cenizas. Y ahí, dentro de esa tormenta de cenizas que asusta a todos, menos a Sita y Rama, que ellos están siempre conectados a algo más allá, dentro de esa tormenta de cenizas se ve una mirada roja y se empieza a delinear la silueta de una figura de hombre con un hacha. Rama es también uno de los nombres de la divinidad y también se puede traducir como dicha, júbilo, por la dicha que produce decir este nombre. Parashurama es el rama del hacha. Es un avatar, como la descripción ya indica, misterioso y que incluso puede dar miedo. A mí me lo da. O no sé si miedo, pero es un misterio. Y es un avatar que, que me descoloca mucho. Y una de las cosas que me gustan de estas historias es que precisamente no todas afectan igual, no todas te tienen que gustar. Y a mí hay algunas historias que me cuestan, pero el hecho de hacer el voto de narrar todo el Ramayana, o como el otro voto que estoy haciendo en paralelo de narrar todo el Mahabharata, que es más largo que el Ramayana, te obliga en algunos momentos, perdón, a narrar una historia que te cuesta narrar. Y eso es precisamente interesante, el ejercicio de entrar en estos aspectos que son aspectos de la realidad que quizá nos cuestan más. Eh, Parashurama es el hijo de Jamadagni, que era un brahman, un sabio, que vivía en un ashram y como buen... eh, bueno, aquí entra también el debate de qué es un brahman y qué es un kshatriya. Yo hablo no desde la situación política actual, sino desde cómo emana de estas historias, donde el brahman es la persona que tiene las cualidades y el llamado a dedicar su vida al estudio trascendental, lo diría yo, porque también aquí entramos en otras trampas que son la palabra religión o espiritualidad, que tienen muchas maneras de interpretarse. Es una persona que vive en un ashram, en un retiro silencioso en el bosque y se pasa el día haciendo meditación, recitaciones, mantras, rituales, con esa entrega total a algo que forma parte de la raza humana. Es esa conexión con algo que transciende la descripción y va más allá de la política. El kshatriya sería la persona dedicada a la política, dedicada a la organización y bueno,
a propiciar la estructura social que permite a la sociedad existir, que permite a los trabajadores trabajar y a los comerciantes comerciar en un ambiente justo. Eso visto desde el plano ideal. Y la historia de Parashurama va de esto, porque Parashurama es un brahman que va a hacer una matanza de 21 generaciones de chatrias. Lo digo así de entrada porque esto es el gran terror que produce Parashurama. Ahora podemos contar la historia de cómo llegó a hacer eso, pero siempre de fondo tenemos esto, y que Parashurama es uno de los inmortales. Hay 8 inmortales en la tradición de estas historias que, más allá de los cambios de era que se van sucediendo, siguen viviendo. Entonces, por ejemplo, Rama es el siguiente avatar, o Krishna es el avatar que viene después de Rama, que son muy conocidos. Por muy especiales que sean y muy poderosos que sean, y que son un renacimiento de la misma divinidad, con una misión parecida, eligen al final de su vida abandonar el cuerpo. Hacen como hacen algo y se van. Igual que todos los avatares anteriores. Pero Parashurama no. Parashurama queda a lo largo de las eras. Y hay 8 seres especiales que tienen ese destino, y no necesariamente es una bendición. Está muy al límite. En algunos casos es una maldición. Eso sería para otro episodio o varios, hablar de los 8 inmortales, que es muy interesante, pero lo digo eh, estoy más que nada hablando de la agitación o el miedo, el asombro, asombro a la línea del terror que produce Parashurama, con ese acto de genocidio de 21 generaciones de chatrias, de guerreros, por parte de un sacerdote. Entonces, ¿cuál es la función exactamente de él? Si tiene que ser alguien dedicado a la espiritualidad o al rezo, y además es un avatar. Ese es un misterio que lo voy mencionando porque es, bueno, para observar cada uno y cada una a su manera, ¿no? Pero creo que es un misterio que es difícil de resolver, y precisamente la propuesta es no obviarlo. Jamadagni era un brahman, el padre de Parashurama, que cuidaba de una de las descendientes de la vaca de la abundancia, la vaca cósmica que va cambiando de formas y puede producir toda la abundancia que queramos. Hay brahmanes dedicados que cuidan a algún descendiente de esa vaca de la abundancia, que puede producir lo que él quiera, pero precisamente como el brahman no es avaricioso, no tiene más de lo que necesita, lo justo para poder hacer su práctica religiosa o espiritual o metafísica o existencial. Y fue visitado en su ashram por un rey que pasó por allí con un ejército, y el mismo Brahman, al ver al rey acercarse, se sintió muy presionado porque no tenía nada para ofrecerles, y entonces la vaca de la abundancia, que se llamaba Kapila, la que vivía en su ashram, le dijo que, ¿por qué te preocupas? Yo puedo producir todo lo que tú quieras. Tú invítalos y se van a encontrar, como se encontraron, una abundancia masiva de dulces y preparaciones deliciosas de lentejas con especias y mantequilla, hecho con gusto exquisito y además servido en platos de oro, todo tipo de zumos, de frutas maduras y dulces, al punto de que el rey se preguntó cómo es que este brahman que vive solo en el bosque tiene tanta abundancia, de dónde la saca, y entonces pidió a uno de sus espías que lo siguiera y que averiguara de dónde iba sacando estos platos. Y ahí es cuando el espía vuelve y explica que hay una vaca, tiene una vaca de la abundancia que es la que produce todo esto.
y el rey exige al brahman que le dé la vaca. Y en ese momento el brahman está en un dilema porque esto no es una propiedad. Y esto es muy interesante porque aquí también hay algo que veo que se repite en los siguientes avatares. Y en la historia de Rama y Sita precisamente va del secuestro de Sita, que es la energía femenina del avatar, o una representación de Lakshmi, también se le llama. Y Lakshmi, que es la diosa de la abundancia, puede nacer en forma de avatar, como nació en forma de Sita, pero también Lakshmi es la vaca de la abundancia. La vaca de la abundancia es uno de sus nacimientos, es una de las proyecciones, emanaciones de Lakshmi. Y precisamente el conflicto aquí viene de que el rey se dirige a la vaca como objeto. Y entonces el brahman no tiene un límite de generosidad. Cualquier objeto que le pida el rey se lo dará. Cualquier plato, cualquier alimento que quiera. Pero la vaca no es un objeto, es su compañera que él defiende. Él tiene una de sus obligaciones es de cuidarla, de protegerla. No es que la puede regalar a cualquiera. Entonces el brahman consulta con la misma vaca, va a hablar con ella, le dice qué hago porque ahora el rey me pide esto y yo no sé qué hacer porque también, bueno, me siento cercano a ti, obligado a protegerte. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Le pregunta la vaca. Esto es muy importante. Y la vaca le dice, depende de ti, lo que tú quieras. Si quieres que me vaya con él, puedo irme con él, pero si tú no lo deseas, yo puedo crear también ejércitos que luchen contra él si él va a usar la fuerza. No estás obligado a hacer lo que te diga porque tenga más fuerza. Está entrando en claves de cosas muy profundas. Y en ese momento es cuando Jamadagni le da el permiso y la vaca de la abundancia, Cápila, en este caso, una de las descendientes de la vaca original, eh, empieza a emanar ejércitos que luchan contra el rey. El rey declara la guerra, ese brahman pierde totalmente en algún punto, quizá se desubica, sale de su función de protector y quizá dominado por la avaricia le hace la guerra, perdiendo cientos de sus soldados hasta el punto de tener que involucrarse él a luchar personalmente contra el brahman, que a pesar de no ser un guerrero, por conexión con las esferas más mágicas, en este caso, tiene armas mágicas. Son como, se llaman astra y son mantra que se pronuncian y aparecen seres con poder como guerreros de luz o misiles de fuego, también vientos, huracanes, puede producir todo tipo de fenómenos extraordinarios de poder y de destrucción que puede lanzar contra el rey. Lo que pasa es que el rey también conoce muchas astra y las contrarresta todas. Y en este momento, en el punto álgido de la lucha, la vaca de la abundancia, que es lo mismo, o es como decir Lakshmi, la diosa de las riquezas o de la belleza, o es como decir la tierra también, porque son en un plano intermedio, son sinónimos estas emanaciones de un mismo arquetipo, una misma esencia. La vaca de la abundancia pide ayuda al cosmos, al centro del universo, un llamado que llega directo a Vishnu. Exactamente como ha pasado con los anteriores avatares y como pasará con el Ramayana. Hay un pedido de la tierra, y como pasará en el Mahabharata con Krishna. Hay un pedido de la tierra, y cuando la tierra pide, es cuando nace el avatar. Parashurama. Pero en este caso, también es muy bonito ver cómo los avatares no es
necesariamente, no en estas historias todo es lineal. Digo, los nacimientos de los avatares sí se suceden uno a otro, pero a veces, como en Parasurama, no es que primero la Tierra llama y después él nace. Él ya había nacido, pero es que había nacido para estar allí en ese momento en el que la Tierra pide ayuda, porque todo esto forma parte de un plan original que ha aparecido y ya se vio de alguna manera en episodios anteriores y digamos que está todo como entrelazado para que pase así. Y en el momento en que la tierra o la vaca de la abundancia llama, hace un pedido de ayuda, es cuando también Jamadagni muere en manos del rey. Una de estos astra de armas mágicas en forma de haz de luz, como un rayo láser, podríamos decir, atraviesa el corazón del Brahman y cae muerto en manos del rey. Y el rey se retira, pero queda el hijo de Jamadagni extremadamente enfadado. Y este es Parasurama, el avatar de Vishnu que se llama el Rama del hacha. Todavía no tiene el hacha. Ahora la conseguirá, pero ya han pasado bastantes minutos y veo que la propuesta de esas historias es no correr. Entonces vamos a dejar la continuación de la historia y la explicación de cómo Parasurama consigue su hacha para el siguiente episodio. Y así vamos avanzando poco a poco hasta llegar otra vez a ese encuentro de Parasurama y Rama, pero ahora conociendo mejor a Parasurama para continuar la historia del Ramayana. ¿Hacia dónde? Pues hasta aquí mismo, hasta ese exacto momento donde estamos, porque estas historias son un recuerdo de algo que en el fondo ya sabemos, no es una información nueva, sino una información anciana, un eco, más un canto o una visualización que otra cosa.